Es un verdadero gusto saludarles en esta nueva semana de estudio de la Palabra de Dios, porque ya estamos en la cuarta lección de nuestro folleto, Nuestra Esperanza ante la Muerte. Y aunque no habíamos podido coincidir en las últimas 2 semanas, ahora pues ya nos encontramos juntos con el pastor Dani Perla para poder compartir los comentarios de esta lección. Amén. Bueno, nuevamente a todos, gracias por estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a estudiar el día de hoy la esperanza, o durante esta semana quiero decir, la esperanza del Antiguo Testamento. Ya nuestro pastor la semana pasada nos estuvo mostrando en la Biblia la naturaleza humana, qué compone la naturaleza humana, y partiendo de esas ideas, ahora vamos a descubrir qué pensaban todos los que vivieron en la época del Antiguo Testamento en el pensamiento bíblico, en cuanto al pensamiento bíblico, sobre lo que sucedía cuando morimos. Así que vamos a estudiar estos temas, pero antes vamos a orar. Querido Padre, hoy venimos ante tu presencia agradecidos por todo lo que estamos aprendiendo y porque tú nos das verdadera esperanza, esperanza centrada en lo que Cristo ha logrado en nuestro favor. Por eso hoy te rogamos, danos sabiduría durante todos estos días para estudiar estos temas con tu Espíritu Santo como nuestro guía, porque lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Esta semana, Pastor Dani Perla, como vamos a estudiar un poco la esperanza del Antiguo Testamento, vamos a conversar un poco sobre algunos patriarcas, algunos profetas, y ya aunque ya se tocó un poquito de esto en la semana pasada, hoy vamos a comenzar con el tema "he de ver a Dios", una frase que si no les suena mucho porque la hemos sacado de su texto, "he de ver a Dios", pero esta frase la dijo el gran patriarca Job, quien estaba siendo epicentro de un conflicto cósmico. Y ahora, pastor, para comenzar, Job está enfrentando una situación terrible. Satanás está atacándolo con todo lo que tiene para que quite su fe de Dios. Y la primera pregunta que me surge es, a partir del texto que vamos a considerar, en el que Job expresa su fe, ¿qué es lo que está diciendo Job? ¿Qué es lo que él está esperando hacia el futuro? ¿Acaso es que va a haber alguna especie de, como ya se destacó y lo voy a decir de esa manera, de fuga de su espíritu hacia algún lugar, o está esperando otra cosa? Bueno, creo que antes de leer el texto, tal vez podemos mencionar la increíble fe de este patriarca. Amén. Porque realmente con todo lo que le está pasando, él se aferra a las promesas de Dios, y que en ese tiempo, y quiero mencionar esto antes de leer el pasaje, porque esto es notable. O sea, nosotros ahora tenemos un libro que se llama la Biblia. Claro. Tenemos aquí más de 31,000 versículos que ya nos relatan desde el comienzo de la historia de este mundo hasta el final. Pero en el tiempo de Job, él no tenía esto. No, él no tenía un libro al cual recurrir. Todavía no había venido Jesús. Así que había que aferrarse de verdad por fe, como igual lo hacemos nosotros, pero había menos conocimiento impreso, escrito, para que Job lo tuviera. Y aún así, él se aferra como patriarca, se aferra a las promesas de Dios. Creo que es una gran lección para nosotros que Amén. estamos pasando por pruebas y dificultades, porque a veces nosotros sentimos que nos abruman, que son tan grandes, que no vamos a salir, que ¿qué hago yo? Cuando aquí tenemos nosotros un mensaje de esperanza en la palabra de Dios. Así que, como yo lo he repetido también en estos últimos días, este es un tema muy delicado, hermano Gerson, el tema de la muerte, porque nos toca a todos. Quien no tiene un familiar, un amigo, alguien cercano que ha muerto, y al final también nos vamos a confrontar con nuestra propia muerte. Claro. Pero en medio de todo eso podemos conseguir esperanza, y la esperanza de Job no era, tal como la pregunta que usted hacía, no era algo ilusorio. No era en que él moría, bueno, ya se iba a encontrar en la presencia de Dios. Vamos a leer entonces cuál era la esperanza del patriarca en el libro de Job, capítulo número 19, y vamos a leer los versículos 25 hasta el 27. Y la palabra de Dios dice así: pero yo sé, dice Job, que mi Redentor vive, y que al fin se levantará sobre el polvo, y que después de deshecha esta mi piel,
en mi carne he de ver a Dios, lo veré por mí mismo, mis ojos lo verán, no los de otro, pero ahora mi corazón se consume dentro de mí, dice el patriarca. Pastor, pero la pregunta aquí que surge, porque ya nos va a explicar, es ¿cuándo es que esperaba esto Job? Bueno, recordemos, comencemos a contestar esta pregunta. Recordemos que la Biblia es una revelación progresiva. Amén. Job vivió, por supuesto, mucho tiempo antes de Cristo, antes de que se escribiera el primer libro de la Biblia, que de paso es este libro. Sí. Así que Job pues no había todavía, ya lo mencioné anteriormente, toda esa luz. Y entonces aquí se está mencionando, el valor de este texto es mencionar la posibilidad de una nueva vida, o sea, de la resurrección del cuerpo. Eso es lo que está mencionando. ¿Cuándo? Tenemos que ir a los otros textos de la Biblia, que ahora nosotros ya tenemos el libro completo, y ahí está, por ejemplo, que nos menciona el libro de Tesalonicenses, nos dice cuando suene la trompeta, cuando Cristo venga, y tenemos otros libros más en la Biblia que nos dicen el cuándo. Pero lo importante de ese cuándo es establecer que no era en el momento que Job iba a morir, correcto, no era en ese momento. Y ahora desglosemos este texto. En primer lugar, yo sé que mi Redentor vive. Notemos que ahí hay certeza, yo sé. ¿De dónde lo había aprendido Job? Bueno, lo había escuchado de sus antepasados, que eran creyentes. ¿Y de dónde lo habían escuchado sus antepasados? Es que todo venía de Dios. Claro. Aunque Dios expulsó a la primera pareja del jardín del Edén, ángeles iban, hablaban con ellos, les hablaban del plan de redención. Todo era en el futuro. Aquí Job está viendo hacia el futuro. Él dice, mi Redentor, una palabrita que se usa en el Antiguo Testamento, Goel, era el que rescataba. El pariente. Era el pariente cercano que rescataba, lo vemos en el libro de Ruth, es un ejemplo de ese Redentor. Y Job dice, yo tengo mi Redentor. ¿Cuándo va a ser esto? Que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Note que Job dice, después de deshecha mi piel, o sea, después del proceso de la muerte. Pero dice, en mi carne he de ver a Dios. Es como un regreso. Es un retorno. Y lo dice en mi carne, no dice Job. Hay un espíritu, que en mi espíritu, en mi alma, yo voy a ver a Dios. Recordando la lección de la semana pasada, no había un alma antes que el ser humano fuese creado. Al ser creado es que ahí hay una nueva alma, como cuando un bebé nace una nueva alma. Amén, sí. ¿Por qué? Porque ahí está la persona completa. Ahora Job dice, en mi carne he de ver a Dios. Cuando eso no puede ser en este momento. La Biblia dice, a Dios nadie lo vio jamás. Correcto. A Dios no lo podemos ver ahora. Entonces cuando nosotros vamos a la revelación posterior que hay en la Biblia, aquí Job definitivamente se aferra solo por fe. Y repito eso nuevamente. Pero cuando vamos a la Biblia sabemos que cuando todas las cosas sean restauradas al final, cuando Cristo venga, ese será el momento para los hijos fieles de Dios para verlo a Él. Amén. Dice Job, mis ojos lo verán, lo veré por mí mismo. O sea, él conserva su recuerdo, su identidad, y lo más importante, que va a ser en un cuerpo ya restaurado, pero va a ser en cuerpo, no en espíritu. Creo que ese es el valor el texto de este día. Amén. Y bueno, además creo que con este texto se descarta esa idea dualista de que la carne es mala, algo que los griegos introdujeron mucho y que hasta el día de hoy sigue vigente en el pensamiento popular. Pero nosotros notamos que como Dios creó un cuerpo perfecto antes, Dios va a restaurar este cuerpo. Pastor, mientras tanto, ¿cómo podemos vivir con esa esperanza que tenía Job? De que no es que al morir yo vaya a ningún lugar, ya sea el cielo, el infierno, el purgatorio, que tanto se ha mencionado en la historia, sino más bien que puedo descansar en las promesas del Señor, esperando ese momento que también está esperando o esperaba en su tiempo el patriarca Job. Muy bien, yo creo que esa es la esperanza que todos debemos tener, que nos transporta más allá del presente, de lo que estamos viviendo. Si no lo tenemos ahora hay sufrimiento, hay dolor, hay rechazo, hay lo que sea, pero sabemos que no es el final. Aún la muerte, en este momento que pudiera ocurrir,
para cualquiera de nosotros no es el final. La esperanza es la que nos dice, mira, hay un despertar, te vas a volver a levantar. Pero ahora con una buena noticia, que esto lo vamos a ir complementando. Claro. Con un cuerpo nuevo, con un cuerpo ya glorificado para entrar en la presencia de Dios, porque eso cuando ya vamos complementando nos damos cuenta que cuando Job dice en mi carne he de ver a Dios, aunque ahí él no menciona todo el proceso cómo, pero obviamente ya no va a ser la carne que tiene él en el presente. La que se deshizo. Que se deshizo, no. Y que, como usted mencionaba, los griegos hacían un dualismo porque decían el cuerpo es la cárcel para el espíritu, entonces el espíritu queda liberado ya cuando el cuerpo muere. Pero no hay nada, no hay nada de eso. De hecho, Dios creó la materia, sabemos que hay pecado, que ese es otro tema. Claro. Sabemos que hay pecado, pero que el cuerpo es importante, aún ahora en pecado, nuestro cuerpo es importante porque es el vehículo para estar vivo, para venir a la existencia, es el vehículo. Luego nuestro cuerpo va a ser importante ya restaurado, a ver a Dios ya glorificado. Pero sí, tenemos que hacer esta distinción. Si vamos a alabar a Dios, si vamos a conocer de Él, ahora tendrá que ser en cuerpo y después tendrá que ser en cuerpo también. Solo que la diferencia será ya un cuerpo totalmente restaurado para la honra y la gloria de Dios. Amén. Así que siga estudiando con nosotros porque este es un tema que se va a ampliar en las semanas que siguen. Estamos comenzando en la 4ª semana apenas, pero hoy queremos, pastor, que ore por nosotros para que nos ayude, que Dios nos ayude a tener esa fe que tenía Job. Como usted dijo, ahora nosotros tenemos más luz, tenemos más de dónde tomar de la palabra de Dios para poder decir, confiamos en lo mismo que confiaba el patriarca Job. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la certeza de las promesas que hay en tu palabra, de vida nueva en Cristo, de resurrección. Gracias porque estas promesas nos fortalecen, nos dan esperanza en el momento de la prueba. Oramos, Señor, para que podamos decir con Job, yo sé, una relación personal contigo nos pueda hacer desear que llegue ese momento de tu venida y especialmente, Señor, saber que si nuestros amados o aún nosotros mismos vamos al descanso, al sueño de la muerte, podemos tener la esperanza que el siguiente paso será ver el rostro de Cristo Jesús. Amén. Cuando Él venga por segunda vez y nos resucite. En el nombre de Jesús. Amén.